La vida de José es una vida inspiracional porque dije, siendo el hijo, uno de los hijos menores era para José, para Jacob era como su visión de futuro de la familia. Para Jacob, su hijo José era significativamente importante y por eso le vistió con un vestido de colores especiales que identificaba que José era el preferido del papá. Una cosa que pues los padres no deberíamos practicar de ninguna manera, y sin embargo un hombre extraordinario llamado José, dice la palabra, llamado Jacob, lo hizo de manera visible. Y eso hizo que sus hermanos le hablaran mal, lo odiaran de todo corazón y que incluso quisieran quitarle la vida. Y en esa intención, un día José, que llega a buscarlos en el campo para ver cómo están, sus hermanos planifican su muerte. Planifican quitarle la vida. Y una de las frases que es importante allí destacar de los hermanos hacia José es: ahí viene el soñador, ahí viene el soñador, quitémosle la vida a ver si sigue soñando. Y una de las cosas que a mí me parece extraordinario dentro del pasaje es que lo que quieren matar es al soñador, quieren matar al hombre que tiene sueños en Dios, al hombre que ha recibido algo de Dios, y ellos quieren quitarle la vida de cualquier manera a este hombre llamado José. Lo que no saben es que justamente en lo que están planificando, Dios va a usar sus maquinaciones, las maquinaciones de los hermanos de José, para que José vaya exactamente al punto donde Dios lo necesita. Porque Dios necesita a José en un punto geográfico específico, haciendo algo específico, y por sus propios medios José nunca habría llegado a ese lugar. ¿Y qué usa Dios? Las maquinaciones del malo. ¿Qué usa Dios? La conspiración del enemigo en contra de él, para que justamente José llegue al punto, donde Dios lo requiere para hacer una tarea específica en la historia de un pueblo. Que sin esta historia contada de esta manera y sin estos eventos que pasaron en la vida de este hombre, Israel, la nación de Israel, jamás se habría constituido en el pueblo extraordinario que llegó a ser. Israel jamás habría constituido como una nación. ¿Y dónde surge esto? Justamente en las maquinaciones, en la planificación del enemigo, el mal operando en favor del propósito de Dios en la vida de aquellos que aman a Dios. Ahí se cumple lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todo lo que sucede, les sucede para bien, no para mal. Sucede, las cosas que le suceden a los que aman a Dios es para que su vida y mi vida llegue justo al punto donde tiene que estar, para que el cumplimiento de las promesas de Dios se manifiesten de manera sobrenatural. Y ahí están, una vez más, las maquinaciones del malo, operando en favor de los que aman a Dios, operando justamente en la dirección de lo que Dios quiere que acontezca en nuestras vidas. Sus hermanos planifican matarlo. Judá lo libra de sus manos diciendo: no, qué bien tenemos en matar a nuestro hermano, vendámoslo. Y pasaba una caravana de ismaelitas que van a vender aromas, perfumes y especies a Egipto, y se lo venden a esta caravana. Convierten a José en una mercancía, y ahí va José, dirigido por Dios todo el tiempo, vendido como una mercancía, despreciado por sus hermanos, con las marcas del desprecio, del odio de sus hermanos, yendo sin saber por qué hacia Egipto. Y llegando a Egipto es comprado como una baratija, como si fuera una cosa nada más. Y allí vemos nosotros cómo este hombre que es vendido y llega a Egipto, llega al centro de su destino. No llega voluntariamente, no llega por sus medios, no llega porque ese era el sueño de José. No, era el sueño de Dios, era el plan de Dios. Y aunque está pasando José por momentos emocionales difíciles, no obstante, José llega al lugar de su destino. Es comprado por Potifar, que significa una ofrenda de Ra, el dios Sol, una ofrenda de Ra en la cultura egipcia. Ra, una de las divinidades más importantes de Egipto, es vendido y más bien es comprado por este hombre llamado Potifar, que significa una ofrenda de Ra.
Y a partir de aquí uno va a encontrar que todo lo que Dios le dio en visiones a José, donde Dios le dijo a través de visiones que el sol, la luna y las estrellas se inclinarían a él. Y quiero que recuerde que los hermanos, cuando José les contaba estos sueños, donde él veía primero un manojo de trigo que se inclinaba delante de él. Ojo, el manojo de trigo, dice, se levantaban los manojos de trigo y se inclinaban delante de él. Esto significa que José tendría el gobierno sobre los elementos de la tierra, que el trigo se sujetaría a José. Pero sus hermanos lo interpretaron como: ¿vas a gobernar sobre nosotros? ¿Vas a reinar sobre nosotros? ¿Vas a ser más importante que nosotros? Cuando José le cuenta las visiones y los sueños de la luna, el sol, las estrellas inclinándose sobre él, delante de él, la pregunta de Jacob fue: ¿vas a reinar sobre mí, que soy tu padre, sobre tu madre, sobre tus hermanos? ¿Vas a reinar sobre ellos? Porque lo que veía José era que, otra vez, todo el espectro cósmico del sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él, sin jamás pensar José que lo que Dios le estaba dando era una visión de futuro en Egipto, no solamente con sus hermanos. Era una visión de futuro en Egipto, donde las divinidades del panteón egipcio, todos se inclinarían delante de él. Que él, José, como representante de Yahvé, de Jehová, del Señor Dios de Abraham, del Señor Dios de Isaac y de Jacob su padre, se inclinarían, las divinidades egipcias se inclinarían delante de él. Que el dios Sol, Amón-Ra, que la dios Luna, igualmente, que las estrellas, que todo el panteón de las divinidades egipcias se inclinarían delante de él. Es comprado por Potifar, es agregado a los servidores de su casa, y algo extraordinario es: y Dios estaba con José. El Señor estaba con José, porque el capítulo 39, lo que más destaca es que Dios está con José. Allí está en la cisterna, está en la conspiración de sus hermanos, está cuando es llevado por los ismaelitas, está cuando llega a la casa de Potifar, está incluso cuando la esposa de Potifar pone su mirada sobre él y él la rechaza y ella lo acusa injustamente de querer abusar sexualmente de ella. Cuando está en la cárcel, José no sabe, porque nosotros leemos la historia y nosotros conocemos el final. Pero José, mientras que vive el proceso, que tenía muchas razones para llenarse de resentimiento, de amargura, de servir de la peor manera en la casa de Potifar, porque es un esclavo, porque me vendieron, y tener odio ciego en su corazón, un odio exacerbado a sus hermanos, deseando escapar de allí, salir de alguna manera para ir y vengarse de sus hermanos. José hace algo: se deja conducir por Dios. El Dios que está con José lo guía en el proceso y se convierte en un servidor extraordinario, de tal manera que la Biblia dice que Potifar no tenía que ocuparse de ninguna cosa solamente sino de llegar y buscar su comida, porque del resto de las propiedades, de las riquezas de Potifar se encargaba José, y todo lo que José administraba, Dios lo bendecía de manera sobrenatural. Nota cómo esto señala que el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando pasa por los procesos, cuando pasa por las crisis, debe tener la mejor disposición de servicio, dándose cumplimiento a que cuando usted y yo somos puestos en un escenario, cualquiera que sea el escenario, debemos servir a la gente como servimos a Dios, independiente de si hay justicia, si no hay justicia, si me pagan bien, si no me pagan bien, porque cuando usted y yo servimos, estamos desarrollando el carácter de alguien que es fiel en lo poco, que será puesto en lo mucho. Allí se desarrolla el carácter y la mentalidad del servidor de un hombre llamado José, y se exacerban los dones del espíritu del servidor, porque cuando el servidor lo hace con la disposición correcta, con la actitud correcta, entonces todos los dones que Dios ha puesto sobre él se activan de manera sobrenatural. Y un hombre llamado José, vendido como esclavo, se convierte en una figura descollante, en una figura relevante en la casa de Potifar. Tanto es así
que Potifar empieza a prosperar en las cosas de casa, en las cosas del campo. Este era un hombre con mucho dinero, seguramente un hombre de alto rango a nivel de gobierno en Egipto, porque es el jefe de la guardia, el jefe de la seguridad de Faraón. Y entonces José tiene gracia delante de Potifar y seguramente también es reconocido delante de Faraón, porque es un hombre que empieza a destacarse en todos los campos, en el campo, en el palacio, en donde José sirve. Todo lo que hace José prospera. Esto nos deja una lección importante y que tenemos que tomar en cuenta. Donde Dios te ponga, tenga la mejor disposición, la mejor actitud. Posiblemente usted dice, pero este no es el lugar donde yo quiero estar. Ojo, hay momentos en donde Dios nos pone, no donde queremos estar, sino donde es necesario estar temporalmente, para que al final el plan perfecto de Dios se vaya cumpliendo y se vaya consumando de manera perfecta, hasta que llegue el momento en que Dios, por causa de la excelencia de lo que hacemos, nos honre poniéndonos en el lugar correcto. O bueno, todos son el lugar correcto. Pero si nuestra actitud en el servicio es correcta, aun cuando pasamos por injusticia, cuando pasamos por momentos de crisis, el Dios que nos ve servir con alegría en lo poco, nos honrará poniéndonos en lo mucho. Y eso es parte de la dinámica de la economía del reino de Dios. El que es fiel en lo poco, Dios le pondrá en lo mucho. Y allí está José, en Egipto, vendido como un esclavo, en la casa de Potifar. Y aparte de eso, señalado por la esposa de Potifar como un hombre que la quería abusar. Y por ello la echan en la cárcel. José llega a la casa de aquella mujer, la esposa de Potifar, que pone sus ojos sobre él, porque dice la Biblia que era de hermoso semblante, que era de bella presencia. Entonces la mujer pone su mirada sobre él y quiere que él duerma con ella. Él se niega y las palabras de él es: mi amo Potifar me ha puesto todas las cosas de su casa en mis manos y las cosas del campo en mis manos, y me ha reservado una sola cosa que no me ha puesto en sus manos, a ti. Le dice a la mujer, y la mujer, tomándolo por las ropas, que le decía que durmiera con él, José rechaza esta invitación y huye del lugar diciendo: ¿cómo podría yo pecar contra Dios que me ha puesto en este lugar? ¿Cómo yo podría hacer una cosa como esta? Y huye del escenario, huye del lugar. Y la mujer se queda con sus ropas en sus manos. Sale la loca esta gritando por todas partes: este hombre que ha traído a mi esposo a casa quería usar de mí, me quería deshonrar. Mira, aquí están sus ropas. Y cuando muestra las ropas, podemos encontrarnos que José experimenta por segunda ocasión el despojo de sus ropas. Allá, cuando sus hermanos lo despojaron de sus ropas, dice la palabra que lo despojaron de sus ropas porque querían matarlo. Primero le querían quitar sus ropas, la túnica de colores, porque representaba la preferencia del padre. Y le quitaron sus ropas y lo echaron dentro de una cisterna. Pero ahora a José, esta mujer le quita sus ropas y lo lanza a la cárcel, porque lo acusa delante de Potifar. Potifar se llena de ira y lo manda a la cárcel. Aquí llegamos a este punto donde quería ponerlos, porque este es el momento donde José sufre una doble injusticia y que podría generar un doble sentido de odio y de amargura en su corazón, que podría haberlo consumido hasta devastarlo, hasta destruirlo completamente. Porque José, una vez más, José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, tenía muchas razones para tener odio exacerbado en su corazón contra sus hermanos, contra Judá, que planificó la venta de él a los ismaelitas. Ahora llega y este hombre que está haciendo el bien, de repente es señalado de algo que nunca hizo y es lanzado a la cárcel. Razones suficientes para llenarse de amargura, resentimiento, una vez más venganza. Y sin embargo, Dios está con él y pone en su corazón el sentir contrario, olvidar la ofensa, pasar por alto la maquinación del enemigo hacia él. No permitir que esto gobierne sus pensamientos y sus corazones, y sí permitir más bien que los dones del administrador que Dios ha puesto
para el futuro de Israel se desarrolla en él de manera exponencial. O sea, este hombre que ha llegado a Egipto manifiesta unos dones de administración y de servicio donde Dios prospera todo lo que pone en sus manos. Y ahí está este hombre, no permitiendo que el mal lo alcance, no permitiendo que el odio lo alcance, no permitiendo que el resentimiento y la venganza se apoderen de su corazón, más bien permitiendo que los dones del administrador, del que maneja la tierra, del que hace que sus manos se vuelvan productivas, se desarrolla en la vida de este hombre llamado José. Me parece extraordinaria esta historia. Perdóneme que me haya detenido una vez más en esta historia un poco más. Entonces, esta mujer lo señala de haber querido abusar de ella y lo acusa, lo señala. El hombre la escucha. Verso 19 dice el libro de Génesis 39, 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, dice, así me ha tratado este hombre, se encendió el furor de Potifar y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Ahora, es importante que digas que allí estaban los presos del rey, porque no sé si lo entiendes un poco, pero a la gente que tiene alto perfil o que ha desarrollado un alto perfil no los meten en las cárceles con las personas ordinarias, con las personas comunes, como nosotros. A José lo meten con los presos del rey. Significa que ya José había desarrollado un alto perfil a nivel del Estado, al Estado egipcio, que era un hombre que era visto como un hombre de Estado, que pertenecía al Estado, y cuando cae en desgracia es lanzado a esas cárceles donde ponen a las personas que tienen alto perfil, y allí está José en la cárcel, con los servidores, con los que presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero quiero que por favor lean conmigo el verso 21. Pero Jehová estaba con José. ¿Dónde estaba Jehová con José? Otra vez, necesito hacer la recapitulación. Estaba con José cuando su padre le dio la túnica de colores. Estaba con José cuando Dios le dio las visiones de estrellas, del sol, la luna, las estrellas que se inclinaban delante de él, y sus hermanos, porque él le contaba estos sueños, lo odiaban porque decían, tú no vas a reinar sobre nosotros. Dios estaba con José cuando le dio la visión de los manojos de trigo que se inclinaban delante de nosotros, y los hermanos una vez más lo odiaban porque ellos decían, tú no vas a gobernar sobre nosotros. Dios estaba con José cuando fue puesto en la cisterna, cuando desearon matarlo, cuando fue llevado por la caravana. Dios estaba con José en la casa de Potifar. Dios estaba con José cuando aquella mujer incluso quiso seducirlo, y sin embargo él fue puesto en la cárcel por la acusación falsa de aquella mujer. Dios estaba con José en todos los escenarios, y esto nos deja claro algo. Si queremos bendición y prosperidad en nuestra vida, bendición de Dios en todo lo que hacemos, tenemos que funcionar de acuerdo al plan de Dios. Y si alguien nos acusa de mal, que lo hagan mintiendo, dijo Jesús. Y si alguien te señala de maldad, que lo hagan mintiendo. En este caso, esta mujer lo señaló de hacer algo incorrecto y ahí está, preso. Pero Dios está con él. En momento de dificultad, pero Dios está con él. En momento de crisis, pero Dios está con él. Pasando procesos de dificultad, y Dios está con José. Es la clave. Porque si Dios está contigo, la pregunta es, ¿quién contra ti? Si el Señor es tu guardador, ¿quién te puede derribar? Y que quedes derribado permanentemente. Porque incluso si Él permite que seamos derribados, la palabra de la promesa es que 7 veces caerá el justo, y con todo Dios lo levantará otra vez. Otra vez. La clave de su vida y de mi vida, el éxito de su vida y de mi vida, de su familia y de la mía, está determinada porque Dios esté con nosotros. Si Él está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Si desarrollamos y cultivamos las virtudes correctas en los medios de la injusticia, entonces el bien de Dios nos va a alcanzar. La bendición de Dios nos va a alcanzar. La prosperidad de Dios nos va a alcanzar.
Dios va a usar, acuérdese de este principio, Dios va a usar los procesos negativos que pasan en nuestra vida como el escenario donde Dios forja el carácter de los conquistadores que el día de mañana serán extraordinarios en la mano de Dios. Y esto es clave para su vida y para mi vida. Sea que esté viviendo un proceso bueno o uno malo, sea que esté viviendo un proceso bueno o uno malo, manejemos nuestra vida con la actitud correcta, sabiendo de que Dios está forjándonos en estos escenarios, construyendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de manera sobrenatural. Nos está forjando, nos está formando. Está construyendo el administrador de mañana, el pastor de mañana, el ministro de mañana. Está forjando Dios el hombre próspero de mañana, el hombre usado por Dios de mañana. La clave está en la forma como respondemos en los escenarios. Y acuérdese una vez más, tendría que haber una intimidad de José con Jehová o con el Señor, que esto era de manera manifiesto en todo lo que pasaba en la vida de este hombre. Pero Jehová estaba con José en la cárcel y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y esta parte me parece importante. Le dio gracia con el jefe de la cárcel. El carcelero de los empleados o de la gente que era puesta presa, que eran de la corte, del rey, tuvo una preferencia por José. ¿Y por qué? Porque José ya destacaba como administrador en la vida de Potifar. Seguro era reconocido ya este don de Dios en la vida de José, que cuando el jefe de la cárcel ve a José en la cárcel, básicamente lo que dice: ¿será posible que este hombre, estando en esta condición, también sea tan fructífero como lo fue cuando administró los bienes de Potifar? Y por causa del bagaje y por lo que ya ha ido construyendo en el proceso, José ahora halla el favor de Dios y el jefe de la cárcel lo pone como jefe. El jefe de la cárcel lo pone como jefe de los presos. Y la palabra dice: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender más bien el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esta parte es importantísima. Y aquí termino. Esta parte era vital en la vida, es vital para José y es vital para nosotros. Porque si Dios está contigo estando preso, cuando pasas por justicia o injusticia, cuando pasas por crisis, por dificultades, si Dios está contigo y tú tienes la disposición correcta como José, acuérdate de esto, acuérdate. El Dios que te dio el don para manifestar prosperidad en los momentos de crisis estará contigo y te pondrá en alto. Eso es una característica muy particular de Dios, una vez más. Nos hace recordar del Dios de Daniel, que cuando llega Daniel a Egipto, él propone en su corazón, como José, no contaminarse. Dije a Egipto, no, a Babilonia. Daniel llega a Babilonia, él propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y propone convertirse en un administrador junto con Misael, Ananías y Azarías, o que llaman Sadrach, Mesach y Abed-nego. Son hombres que pasaron por procesos de dificultad y de prueba, vendidos como mercancía, hechos esclavos, y aún en las condiciones de esclavos, no renegaron contra Dios. Pasando por procesos de prueba, no renegaron contra Dios, no se mantuvieron fieles a Dios a pesar de los procesos que vivieron. Y todo lo que esta gente hacía en los contextos de prueba y de dificultad, Dios lo prosperaba. Yo quiero que se quede conmigo por un minuto más, unos minutos más. La clave de su éxito y de mi éxito hacia el futuro está en cómo respondemos en los escenarios cuando se tornan difíciles. La clave de su bendición y de mi bendición está determinada por la forma, la actitud, las palabras, los gestos, lo que usted y yo hacemos, cómo respondemos en los escenarios de conflicto. El éxito suyo y mío no está determinado por saber aprovechar las oportunidades buenas cuando suceden, que es bueno, es importante.
es también en saber aprovechar los escenarios negativos. Y yo sé que de eso no se habla mucho, porque José no sabía que justo él está en el centro de la voluntad de Dios. Y el centro de la voluntad de Dios en ese momento era la prisión, era la esclavitud, era el pasar por el proceso del señalamiento injusto. Y no obstante, José fue fiel a Dios, fue fiel al ambiente, fue fiel a las circunstancias que lo rodeaban, se comportó de la mejor manera, tuvo la mejor disposición para servir, para ser útil. No se dejó atrapar del odio, del resentimiento, y no permitió que un espíritu de venganza se gestara dentro de él. Él en el proceso fue mutando de un hombre, entre comillas, engreído, cuando le mostraba a sus hermanos su túnica de colores, un hombre que en su momento se forjó a pulso, yo digo, el odio de sus hermanos porque era arrogante en cierta manera, pero ahora este hombre está siendo procesado para convertirse en el eje de una familia y de una nación en la que Dios va a bendecir a Israel y lo va a conformar como una nación poderosísima sobre la tierra. Allí en Egipto, José no sabe que él es el punto central donde Dios va a ejecutar sus propósitos. En Egipto, José está en el centro de la voluntad de Dios, como estás allí justo en el centro de la voluntad de Dios cuando te pasan cosas malas, pero tu disposición es correcta. Y si tu disposición es correcta en el lugar de la aflicción y del dolor, el Dios que te ve fiel en la aflicción y el dolor, pasando los procesos con actitud correcta, te pondrá en alto, te pondrá arriba, te exaltará en medio de los procesos y de las crisis, y verás cómo Dios cumple todo lo que ha dicho que hará contigo, que hará conmigo, que hará con nuestra familia, en el nombre de Jesús. Por eso yo quiero que celebremos esta mañana la presencia de Dios sobre ti, sobre mí. Yo tengo que celebrar, Dios está conmigo en el centro de Venezuela. Gente que huyó de Venezuela porque dijeron, no, este no es un buen lugar para vivir. Tenían toda la razón. Gente que dijeron, no, yo me voy de Venezuela porque ese no es un buen lugar para vivir. Y yo que vivía afuera, me dice el Señor, te necesito en el centro de mi voluntad, allí en Barquisimeto, empezando una obra de cero. Y por 16 años he estado en el centro de la voluntad de Dios. Y pregúnteme, si alguien me puede preguntar, pastor, ¿y cómo le ha ido? ¿Ha pasado hambre? ¿Ha tenido dificultades? Y hemos visto la crisis del país, hemos visto el hambre del país, hemos visto los procesos de dificultad del país. Sin embargo, hemos visto al Dios de José operando en nuestras vidas. Le hemos servido a Dios por 16 años, sin murmurar, sin queja. Nadie me ha visto a mí jamás en los últimos 16 años pararme en el altar o compartir con la gente y decirles que yo no tengo ni idea porque a Dios le ocurrió pasarme por este proceso llamado Venezuela, experimentar la violencia, la persecución política de mucha gente, las crisis y las dificultades y necesidades de la gente, ver la pobreza, la angustia, y nunca nos acostamos sin comer. Y al contrario, hemos visto a Dios prosperar nuestras vidas. Pero cuando digo prosperar, no estoy hablando de finanzas solamente. Estoy hablando, hemos visto cómo Dios ha desarrollado los dones, las habilidades que Dios nos ha dado justo en el escenario de la aflicción. Por eso una vez más puedo decirle, ¿cuál es la clave de tu vida? La clave de tu vida es que Dios esté contigo. En los procesos buenos, en los procesos malos, en los procesos positivos, en los procesos que uno dice, pero ¿esto para dónde va? La clave de tu éxito y de tu bendición es que Dios esté contigo, que te ayude, que Él te fortalezca de manera sobrenatural. Así que les bendigo en el poder de la palabra. Que tengan un día sobrenatural. Y acuérdate, sea que estés pasando por un momento bueno o muy malo, si Dios está contigo, esa es la clave de tu bendición. Más temprano que tarde, el Dios que te ve ser fiel en lo poco y en el momento de la aflicción te pondrá en lo alto y en el momento de gozo. Por eso celebra la presencia de Dios. Ángela, te bendigo. Bendigo sus vidas. Bendigo sus mentes, sus corazones. ¿Estás pasando por momentos de crisis? Vamos, la mejor actitud, la mejor disposición de servicio, la mejor intención del corazón. Hágalo.
Liliana Mascareño, abogada Lina Magnolia, Elena Coromoto Fernández, todo Centro Cristiano Internacional Barquisimeto, Yolimar Ortiz, los que están allí en Colombia, en Venezuela, los que están en Estados Unidos, en España, en Suiza, en Portugal, en Italia. A todos los bendigo en el poder de Jesucristo. Ustedes están en el centro de la voluntad de Dios y si se conducen de la manera correcta, justo en el escenario que están viviendo, Dios los va a honrar de manera sobrenatural y usted tiene que celebrar eso. Porque usted tiene que decir, yo estoy en el centro del plan, del propósito perfecto de Dios, aun cuando las circunstancias se pongan difíciles. Los bendigo. Que tengan un día lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios que guió a José y sustentó a José en todo su proceso de crecimiento y de formación del carácter, te sustente, te levante, te honre por hacer lo correcto, por responder de la manera correcta, por comportarte de la manera correcta, decorosa, en los escenarios que Dios te ha dado. Si alguien te confía algo, responde en lo que te confía. Si alguien te entrega algo en su mano, sé fiel. Y el que ve que eres fiel en lo poco, te pondrá en lo mucho. El que ve que eres fiel en lo poco, te pondrá en lo mucho. Yo quiero celebrar eso esta mañana. Dale un like a la transmisión en el nombre de Jesús. Hipólito Delgado Rosado, te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Dios de José esté contigo. Que el Dios que estuvo con José en los procesos de prueba esté contigo y el Dios que estuvo con José te bendecirá y te pondrá en alto. Magali Catarí, Elena Coromoto, Mónica Rodríguez, mi hermana querida, te bendigo. Un abrazo gigante. A todos los que están por Facebook, por TikTok, los abrazo a la distancia, los bendigo, que tengan un día lleno de la presencia del Espíritu de Dios, que el Señor ponga gozo en su corazón y que en momentos de prueba tu actitud sea la de el siervo fiel, que hace justo lo que Dios espera que hagamos. Que eso se convierta en el punto de partida de una nueva etapa de tu historia que te conducirá al cumplimiento de todas las promesas de Dios con tu casa y tu familia. Le bendigo.